Bueno, bienvenidos al 11.º episodio de la Tribuna Blanca. Empate a cero en Vallecas. Partido malo del equipo, sinceramente decepcionante. Pensaba que después de un partido malo ante el Liverpool iban a salir con otra actitud, otras ganas para intentar comerse un poco más el campo. Y la verdad es que eso no fue lo que pasó. El equipo estuvo un poco impreciso, lento. También creo que también en este partido, a diferencia del partido en Liverpool, creo que fue más un problema de actitud que de fútbol. Siento que el equipo simplemente no lo quiso. Estaban quizá pensando más en el parón o quizás el bajón de la derrota en Anfield les pesó o el cansancio, pero definitivamente eh, ha sido un mal partido del equipo, partido decepcionante. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Y además creo que ha sido una semana algo turbulenta para el madridismo, más que todo por todas estas filtraciones que han salido de, de, de Iñaki Angulo y lo que y de Kio Barres y todas las filtraciones que han hecho recientemente respecto al estado del vestuario, la permanencia de Xabi Alonso y demás, que aunque son un mal precedente, ¿no? Son malas noticias. Sí se puede entender que definitivamente a veces se sobreexagera o hay cierta información detrás que puede ser, hay que analizar correctamente la intención, además con la que va esa información, ¿no? eh, cuál es la posición política de, de esa información y cuál es la verdadera intención, ¿no? Detrás de a quién están dejando mal, a quién están dejando bien cada uno, ¿no? Pero vamos a estar hablando un poquito de eso y haciendo un pequeño análisis del partido, ¿no? Que es lo más importante, ver qué se puede mejorar y bueno, esperar que este haya sido solo una ocasión de este partido y que ahora que volvamos del parón, otra vez tengamos al equipo fuerte, dominante, ganando partidos y compitiendo, ¿no? A pesar de que se viene un grupo de partidos, por así decirlo, más sencillo, porque no hay un Barça, no hay un Juventus, no hay un Liverpool, solo sería el Manchester City. eh, no hay que ir al Wanda, son partidos mucho más accesibles y creo que el equipo los tiene que ganar, si puede conseguir un pleno o quizás eh, ganar todos los partidos en casa y los de liga y quizás sacar un resultado positivo ante el City, un empate o una victoria. Creo que definitivamente el equipo sube y creo que se recobraría mucho la confianza por parte de todos en el equipo y lo que estos pueden dar, porque creo que estos dos últimos resultados han dado una mala imagen y creo que el equipo está en sus manos y además está en las manos de Xavi poder revertir esa situación, volver a ganarse la confianza del madridismo y de la prensa y mostrar que el equipo tiene el potencial que no todos sabemos que tiene y que los jugadores tienen el talento que todos percibimos que ellos tienen, ¿no? Pero ya depende de ellos demostrarlo y sacar adelante este grupo de partidos. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en unos instantes. Así que quédense hasta el final del episodio. Bueno, y hablando del tema Xavi y demás, para comenzar, me gustaría dar como un pequeño resumen de la situación. Eh, bueno, en primer lugar, el madridismo se ha dividido entre los que están a favor de Xavi y su permanencia, que básicamente son la gente que le gusta a este entrenador, y además, por así decirlo, los seguidores de Kylian Mbappé, ¿no? Y luego por otro lado están Vinicius, Bellingham, Valverde, se dice que también Camavinga, que son los anti-Xavi, ¿no? Y están dispuestos a echarlo. En primer lugar, para mí lo importante es analizar ambas posturas. Yo la verdad es que creo que no me gusta ninguna, para ser totalmente honesto.
Me parece que si me, me pongo a favor de Xavi, eh, siento que es una postura más cuerda, más racional, pero que sí entiendo las razones del descontento de algunos jugadores, sobre todo Vinicius y Valverde. Bellingham sí no comprendo por qué estaría molesto con él, sinceramente. Creo que es más quizá por su relación cercana con Vinicius, y, pero después no tiene ningún motivo. Además, eh, Bellingham ha sido prácticamente desde que ha vuelto, fue Xavi le dio inmediatamente la confianza, incluso prácticamente sin haber jugado ningún partido previo, jugó ante en el derby, y a pesar de que hizo un partido desastroso, él se confió automáticamente en él, y, y para mí no tiene de dónde estar molesto con él, sinceramente. En cambio, Vinicius yo sí puedo entender por qué está molesto, principalmente por las sustituciones que ha hecho Xavi con él. Por ejemplo, eh, en el partido del Clásico, las suplencias que ha tenido en varios partidos, la suplencia que tuvo en el debut en Champions y demás. Y yo sí, o sea, además observo que hay un cierto nivel de fricción entre ambos, ¿no? Y que, bueno, para mí eso yo creo que no sé si será totalmente real lo que se está diciendo de que Vinicius amenazó con irse si Xavi no se iba. Me parece que esa información, viendo cómo es Vinicius y su forma de ser, y además cómo se ha portado todos estos años con el club, me parece que es un poco extraño, ¿no? Sí, para mí tiene más sentido que jugadores como Bellingham sí quieran hacerle la cama, porque es un jugador un poco más frío, mientras que Vinicius es más pasional y creo que siente el club un poco más que otros jugadores, ¿no? Y luego mi postura frente a este tema, para mí es claro, para mí tienen que blindar al entrenador. Para mí nunca es positivo que los jugadores tengan control sobre el club, principalmente porque la verdad ellos no son tan inteligentes, la mayoría, y obviamente si tú les das el poder de poder echar y desprestigiar a sus entrenadores, luego tienes un ciclo de malas temporadas tras malas temporadas, porque lo sacan a este y después, por ejemplo, si sacan a Xavi, después, por ejemplo, que llegue, yo qué sé, Conte o Tuchel o no sé no sé qué entrenador podría venir, pero por ejemplo que se vaya Xavi y luego llega el siguiente. Puede ser que los primeros 6 meses les guste y luego no les gusta y se lo quieren echar de nuevo. Y claro, así no se puede formular un proyecto si el entrenador no va a poder perdurar sin que los jugadores a las primeras de cambio lo echen, ¿no? Sí siento que evidentemente la postura, la forma como está haciendo las cosas Xavi tiene sus errores. Principalmente creo que desde la parte humana, creo que está fallando bastante, y se ve, ¿no? Porque creo que las cosas que le dice a Vinicius, eso de, por ejemplo, en el partido en Vallecas, el último, que decía, pasa la bola, creo que más viniendo de la fricción ya existente entre ambos, creo que se puede interpretar de una mala manera, ¿no? Y bueno, creo que definitivamente Xavi tiene que mantenerse según sus convicciones, pero tiene que entender que bueno, que finalmente tiene que, a Vinicius yo creo que lo ha recuperado, ha funcionado su estrategia, y creo que ya no es necesario seguir repitiéndola, ¿no? Y bueno, y además creo que también, sí, creo que Vinicius podría entender más las decisiones si viera que esto se aplica para todos, ¿no? Por ejemplo, si Vinicius ve que él no empieza, o él sale pronto, y que por ejemplo en el partido ante Vallecas Mbappé no sale a pesar de que se estaba arrastrando, me parece que eso también a Vinicius le puede parecer un poco injusto, ¿no? Que él sea el único que sea el cambio fácil, pero luego las otras estrellas cuando no juegan bien no se les saca, y me parece que eso es injusto, y además
Y luego también la meritocracia, ¿no? Xavi prometió unas rotaciones por meritocracia y sinceramente yo no entiendo por qué Rodrigo sigue jugando. Número uno, porque no te aporta nada. Cuando entró en el último partido, el Vallecas no aportó absolutamente nada. No solo porque fuese no solo porque yo crea que es que él sea pésimo, que bueno, también en parte sí lo creo, pero es que para mí es un jugador que ya está totalmente fuera de la dinámica de equipo, no se le nota motivado para jugar. Cuando entra de forma displicente, no ataca, no se le ve una capacidad asociativa importante, no regatea y nada, ¿no? Me parece que que fue bastante negativo su ingreso y creo que definitivamente para mí, teniendo a encima a Hendrik y Gonzalo que te ofrecen otro tipo de perfil, y que encima rinden mucho mejor porque Gonzalo hasta hace 3 meses era la gran joya que acabamos de descubrir en el Mundial de Clubes y ahora no se le ha vuelto a ver, es que no juega ni los minutos basura, es que directamente no juega prácticamente nada. Y bueno, Hendrik, que también más de lo mismo, no juega nunca. Y creo que eso es un sinsentido y encima poniendo a un jugador como Rodrigo que se borró la temporada pasada intentando buscar una oferta y que ya varias veces ha salido el rumor de que está buscando ofertas por todo el ancho de Europa, ¿no? Para mí no tiene que quedarse y se tiene que aplicar algo con él. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a este tema. Y para mí la solución definitiva es, tiene que bajar Florentino al vestuario y decir, este entrenador lo blindamos, por mucho que se obtengan malos resultados, él se va a quedar y los que no estén de acuerdo, pues que presenten una oferta y se vayan. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer si él quiere la continuidad del proyecto, es decirle a los jugadores que Xavi es el que manda y que a él lo tienen que respetar y que definitivamente él es el entrenador para este proyecto y yo creo que así se pueden arreglar la situación, ¿no? Además también creo que Xavi tiene que buscar un mejor diálogo con los jugadores, sobre todo con Vinicius, que creo que es el principal jugador disconforme y yo creo que conociendo cómo es Vinicius, su forma de ser, y demás, creo que él sí va a estar abierto a esto, ¿no? A un espacio de diálogo donde él pueda sentirse eh, que el entrenador lo escucha y lo está valorando e intenta encontrar un consenso el uno del otro. Pero bueno, esta es mi postura y definitivamente sí creo que el madridismo tiene que unirse porque me parece que esta guerra civil entre Mbappé y Mbappé FC y Vini FC no tiene mucho sentido y la verdad creo que no, no es beneficioso para nadie, solo genera división y además eh, creo que tampoco es positivo para la percepción del equipo a largos rasgos, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar un poco del partido, ahora sí, ya saltando un poco de la polémica. El partido de Vallecas, mal partido, la verdad, del equipo prácticamente no se juega, no se generan buenas situaciones, muy poco peligro y el Rayo, bueno, en un campo difícil, se empató. Para mí, no es tan malo por en sí el resultado, creo que un empate en un campo difícil como este, no lo justifico, pero lo entiendo, ¿no? Entiendo por qué ha podido suceder pero creo que lo peor es la imagen, ¿no? La imagen es definitivamente lo que genera esta situación de crisis, ¿no? Agravada encima por el parón, ¿no? Donde prácticamente te quedas con un doble mal resultado consecutivo, ¿no? Después de
que el equipo viniera bastante bien después del derby, que se gana la Juventus, se gana el clásico y demás, ¿no? Y luego, bueno, ahora uno por uno, Courtois, en las que tuvo, apareció, nada que reprocharle, buen partido de él, no tuvo ninguna tapada, por así decirlo, tan bestial, pero sí me pareció una tapada, sí me pareció que las que le generaron de peligro, contestó y lo logró. Luego, hablando de Valverde, eh, me pareció un buen partido de él. Tampoco atacaron tanto por su banda, más que todo atacaron por la banda de carreras. Y, y luego vamos a hablar un poco de él. Eh, pero yo sí una de las cosas que no entendí fue la titularidad de Valverde en este partido. Me parece que no tiene sentido más si ya Xavi sabía que Valverde venía con molestias en Anfield, eh, y encima si está intentando meter a Trent en dinámica de competición, eh, no meterlo en este partido me pareció innecesario y finalmente terminas lesionando a uno de tus mejores jugadores y a un jugador que puede jugar tanto en el medio como en el lateral, ¿no? Lo cual es obviamente una mala gestión de campo para mí, un error de Xavi ponerlo de titular y exponerlo a una lesión y otra vez confiar poco en Arnold para un partido grande, ¿no? Que a pesar de que quizá viene de una lesión un poco larga, creo que es importante ir metiéndolo en dinámica de competición porque él tiene que ser el titular, el lateral titular. Y luego para mí, Asensio y Hausen, la pareja centrales, para mí el día y la noche, sinceramente. Asensio, muy bien, me pareció que fue que desde una vez ya superado ese bajón estrepitoso que tuvo en el Mundial de Clubes, donde parecía un central de venta, ahora me parece desde que ha empezado la, la liga, se ha vuelto a consolidar, se ha vuelto a sentar como un central de calidad y lo demostró. Ganó varios duelos, usa su velocidad de forma bastante inteligente, fue físico, incluso la más clara del equipo en el partido fue de un cabezazo de él, que él gana de un centro de Vinicius, no, de Brahim, perdón, gana en un centro y casi es el 1-0, ¿no? Me gustó bastante su partido, creo que fue de los mejores del equipo y, y creo que espero que siga así porque definitivamente viendo que Rudiger está teniendo bastantes problemas físicos, que Hausen ahorita no ha tenido un pequeño bajón de nivel, aunque no me pareció tampoco que fuera su peor partido este. eh, sí siento que al tener un Asensio en forma te puede ayudar a ser una buena dupla de Militao y demás, ¿no? Y siento que siempre es un recurso importante de tener a buen nivel en el banquillo. Ahora hablando de carreras, me gustó su partido, siento que combatió bastante bien contra De Frutos y contra Easy y contra el pelo azul, es el Ratiu. Eh, sí me parece que hubo momentos donde fue superado, pero principalmente en el segundo tiempo, pero creo que eso vino más por que en el primero Vinicius estuvo bastante colaborativo en la defensa y en el segundo Vinicius estuvo mucho menos amigable con carreras. En el segundo tiempo bajó menos y carreras muchas veces lo doblegaban entre Easy y De Frutos y a veces quedaba un poco expuesto, ¿no? Y, y creo que eso sí afectó la percepción que podría tener de su partido, que sí me gustó, pero creo que si Vinicius hubiera mantenido ese ritmo defensivo en ambas partes, hubiera sido un partido muy bueno de carreras y lo hubiera tenido mucho más fácil. Ahora el mediocampo, Guller, Camavinga y Bellingham, los tres me parecieron que jugaron decente, empezando con Guller, su partido me gustó, me pareció que cumplió, sin embargo sí me parece que eh, él se pierde bastante, sobre todo en su faceta creativa,
cuando Mbappé tiene un mal día. Creo que él es la principal figura que busca. Muchas veces lo vemos a Güler que recibe y automáticamente levanta la cabeza. Y si Mbappé no hace un sprint, medio que él pierde su capacidad creativa y lo vimos. Mbappé tuvo un partido, sinceramente, para mí, pésimo, muy poco colaborador, casi nada en presión, no tiró ningún desmarque y demás, y me pareció que fue un partido insuficiente, ¿no? Por lo menos si quizás no hubiera metido gol, pero al menos hubiera mostrado actitud, lo podría entender, pero definitivamente en un partido así de uno de los mejores jugadores de la temporada, no lo puedo sostener. Ahora Bellingham, siento que se le está matando de más por su partido. Creo que no fue tan malo como se está diciendo. Pero sí, fue un partido de chispazos. Tuvo varias acciones positivas. eh, y tuvo algunas jugadas de ataque. Tuvo incluso una jugada bastante peligrosa donde tiene un recorte en el área y que casi pudo haber sido el primero. Y una de las primeras jugadas más claras del Madrid en el primer tiempo. Y, y tuvo además bastantes gestos técnicos y salidas de presión buenas. Pero sí, sí me parece que a pesar de eso, sigue siendo un partido insuficiente. Pero me gustó su actitud. Presionó bastante, de algún modo supo eh, compensar por la poca presión que aportó Mbappé, la aportó Bellingham, y entonces medio que no se rompió tanto la estructura del equipo, pero sí siento que puede dar un poco más, ¿no? Pero entiendo que aún se está adaptando al ritmo de competición y a pesar de que no se fue ni con ningún gol ni con ninguna asistencia, me pareció que fue un partido completo donde cumplió, sinceramente. Y luego en los extremos, ¿no? Brahim y Vinicius. eh, Me gustó el partido de Vinicius, sobre todo en el primer tiempo, creo que fue un partido bastante bueno de él. Eh, Generó bastantes faltas, consiguió amarillas, eh, tuvo varios regates importantes, generó bastantes jugadas de peligro y desplazó el equipo un poco para arriba, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo, donde creo que fue cuando estuvo más enchufado. En el segundo tiempo sí noté una pequeña caída del nivel de Vinicius, pero me parece que fue un síntoma de todo el equipo, porque para mí en el segundo tiempo casi que no se juega. El segundo tiempo la verdad fue bastante aburrido en ese sentido. Y Vinicius me pareció que lo hizo bien. En el primer tiempo sobre todo. Y generó bastantes regates, ¿no? Tuvo unos 5 o 6 regates importantes que ayudaron a generar terreno, ¿no? Luego Brahim, eh, partido discreto, la verdad, Brahim, la verdad no sé, me cansa un poco, lo veo mal, sinceramente, no veo ese jugador caótico que te podía generar talentoso, que te generaba regates ni nada y que superaba a los defensas rápidamente como lo vimos en la 23-24. La verdad que ese jugador está lejos de verse ahora y que metía goles incluso. Ahora está lejos, lo veo bastante desaparecido. eh, y, y bueno, creo que tiene que mejorar bastante, ¿no? Me pasa lo mismo que con Rodrigo, ¿no? Siento que son jugadores que pueden dar bastante más, tienen bastante más talento, pero que en el campo luego juegan de forma un poco displicente, no ponen quizás los esfuerzos que deberían poner y, y la verdad que se nota, ¿no? En ese partido de Ibrahim, partido discreto, no regatea, no se le aprecia demasiado, no tiene una implicancia importante en el juego y creo que eso definitivamente genera un problema importante en el equipo, ¿no? Porque tener un desbalance, que todas tus jugadas vayan por el lado izquierdo, termina haciendo que a Vinicius tenga que pasar entre dos o tres, porque simplemente redoblan la cantidad de defensores que marcan por la izquierda y luego por la derecha
no hay ningún peligro real. Entonces, evidentemente eso genera que el equipo esté desbalanceado y que sea más predecible, más fácil de defender, ¿no? Como se vio, porque cubrieron a Vinicius bastante bien, poniéndole dos, tres tipos constantemente, y claro, ahí él se ve mucho más limitado, ¿no? A la hora de intentar avanzar. Y ahora Mbappé, sin ánimo de ofender, para mí el peor o quizás el segundo peor del partido. No sé si tenía alguna molestia, pero lo vi bastante mal. Muy poquísima participación en el juego. La verdad, si tiene menos de 20, 25 toques en el partido, no me sorprende. eh, un jugador que no se le sintió en el campo, sinceramente, no fue un peligro, no te tiró un desmarque, no presionó, partido no tiró a puerta. El único tiro que tuvo fue, la verdad, un tiro que la manda lejos. Poco se le vio y muy poco ofreció en general en el partido. Ahora en los cambios, bueno, entró Ceballos, entró Rodrigo, que ya hablé de él, que no me gustó su entrada. Para mí Rodrigo no tiene que jugar más, sinceramente me parece ridículo que siga jugando, que siga teniendo tantas oportunidades sobre Hendrik o Gonzalo, que han demostrado mucho más. Pero bueno, mm, creo que es por, creo que quizás le están dando minutos para intentar buscar quizás alguna revalorización o no sé, pero para mí están, cada minuto que ese señor está en el campo, para mí pierde valor, porque cada vez tienen más material para ver que este tipo está totalmente desconectado del fútbol y que no quiere jugar, ¿no? Militao, no voy a criticar su juego porque me pareció que en general tuvo un partido bastante completo, jugó el segundo tiempo completo, pero sí me parece algo extraño que Xavi haga tantos cambios de central por central, principalmente cuando necesitas un gol. eh, Me parece que un cambio central por central, más que todo si tú estás teniendo más la bola, no tiene mucho sentido cambiar central por central, pero, pero bueno, y me parece que prácticamente Xavi gasta un cambio innecesariamente porque los centrales es una posición que no se cansa tanto y, y no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, un mediocampista o un atacante te puede generar, que es lo que necesitaba, porque necesitabas el gol, te puede generar mucho más y además es una posición que tiende más a tener mayores esfuerzos que un central, ¿no? Y creo que eso sí Xavi tiene que cambiarlo, ¿no? Bueno, si la dirección de cambio en general me parece que de Xavi es bastante mala y creo que sí tiene que hacer un par de ajustes allí porque si quiere realmente competir en estos, en este equipo, tiene que mejorar su gestión de campo. Pero bueno, ahora una vez ya analizado el partido, hablar un poco de lo que se viene eh, hasta el próximo parón, que va a ser hasta el parón de por Navidades. Eh, Tenemos Elche, Olympiacos, Gerona, Athletic, Celta, Manchester City en el Bernabéu y el Alavés. Partidos, la verdad, bastante sencillos. Quizás el único complicado, San Mamés y obviamente el Manchester City, porque el Manchester City ya no es el del año pasado, que daba un poco de pena y que no jugaban bien, que era un desastre y que los jugadores medio que no captaban la idea. Este City sí da miedo. Tienen un Haaland que está en una versión goleadora importante y definitivamente es un gran peligro, ¿no? Y encima viendo el nivel bajo de Hausen en duelos aéreos, eh, es peligroso, ¿no? Un delantero de esas características. Pero bueno, veremos. Quizás si los rumores se concretan, este puede ser un examen para ver si cuadra en su próximo destino. Veremos, ¿no? El humo que se está vendiendo. Pero bueno, y luego, para mí es importante, sobre todo, los partidos, los cuatro primeros partidos después de este parón, que son Elche, Olympiacos, Gerona y Athletic. Para mí, si se ganan ahí los cuatro de corrido, para mí el equipo ya se solidimenta bastante.
gana confianza y si luego le ganas al Celta en el Bernabéu, que yo creo que sí, es bastante probable y te enfrentas al City, para mí es lo que es importante, ¿no? Es importante llegar con confianza a ese partido porque el City también llega también con confianza, llega de ganarle 3-0 a Liverpool, eh, estar jugando bien, estar ganando en Champions y, y definitivamente si el Madrid llega con confianza yo creo que puede competir, puede buscar quizá una victoria y creo que es importante, ¿no?, llegar a ese partido con confianza. Creo que el bisagra para mí es el partido contra el Athletic. Creo que es el más difícil antes del partido del City. Y si se gana, para mí el partido del City, el Madrid, el equipo llega con muchísima más confianza, muchísima más energía. Y creo que si se gana ese partido contra el City, definitivamente el proyecto de Xavi gana algo de credibilidad y además se rompe ese tabú de que no ganamos en partidos grandes. Y creo que sumado a que ya rompimos el bloqueo mental en el clásico, en el último, creo que definitivamente lograrlo en la Champions va a ser un resultado clave y que esperemos que se dé. Y como siempre lo estaremos comentando. Pero bueno, ese es mi análisis. Espero les haya gustado y nos vemos pronto en otro episodio de La Tribuna Blanca. Nos vemos. Espero escuchen los demás episodios. Están, como siempre, les recuerdo, están dentro de la playlist con todos los capítulos. Espero les guste y a la madre.